acceden a la salida del Pozo de María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro archivo. Hoy, con Aires de León, esa serie que se grabó a principios de la década de los 90, vamos a dar un paseo por los valles de Luna y de Babia. Veremos desde una avioneta el gran embalse de Barrios de Luna, que anegó un fértil valle que, sin embargo, permite en una provincia de interior como León tener actividades acuáticas que ya se practicaban de manera muy mayoritaria a principios de la década de los 90, independientemente de la edad, porque veremos a una persona, a un señor mayor practicando windsurf. También este capítulo nos lleva a la cola del embalse, que cuando bajan las aguas, por ejemplo, deja ver la iglesia del pueblo de Lagüelles, que fue uno de los que quedó bajo las aguas. Por carretera, este capítulo nos va a llevar hasta el pueblo de Abelgas, en la cola de ese embalse de Luna, donde ahora mismo apenas quedan 80 vecinos. Hace 3 décadas eran casi el doble, una zona dedicada también a la ganadería, que nos dejará ver esas imágenes de los animales, recorrer unas calles todavía sin asfaltar. Y de Luna a Babia, donde este Aires de León volverá a explicar una vez más de dónde viene ese dicho de estar en Babia. Imágenes aéreas también por encima de los lagos de Somiedo, ya en Asturias. Les invitamos hoy de nuevo a volver 30 años atrás. Y a dar un paseo, en este caso, por los valles de Luna y de Babia. Hoy hemos sentido un poco la llamada de las montañas y de sus valles, del gris de la caliza y del verde de la hierba. Nuestro viaje nos ha de llevar por una parte de lo que se conoce con el ambiguo nombre de Montaña Occidental Leonesa. Y ha de iniciarse en el mismo lugar en que la montaña empieza a cobrar ímpetus y se alza bravía como un macho montés a partir de las tierras onduladas que se encuentran bastante más al sur. Pero antes de nada sobrevolamos un pantanín, el de Selga. En realidad no es más que el río Luna un poco entrado en carnes, pero que sirve de presagio de lo que más tarde nos habremos de encontrar, es decir, su hermano mayor, que ese sí es de armas tomar. Decíamos que el paisaje se pone vertical, y así nos encontramos enseguida con la disposición típica de los pueblos de montaña, más ganaderos que otra cosa. Pero hemos de ir más al norte, siguiendo el río Luna, hasta encontrarnos con lo que más abajo nos temíamos, una monumental presa que embalsa al río y ahoga un fértil valle. Precisamente sobre las rocas en las que se apoya la compuerta se situaba el famoso castillo de Luna, en donde estuvo encerrado el conde de Saldaña, Sancho X, por haber cometido la desfachatez de enamorarse y tener un hijo con la hermana de Alfonso el Casto. A él, además, le sacaron por ello los ojos. A ella la encerraron en un monasterio. Ríanse ustedes de la historia de Romeo y Julieta, que al lado de estos personajes más bien parecen niños malcriados. De estos amores desgraciados nació el legendario Bernardo del Carpio. Pero nada de esto recuerda la muralla de hormigón que se levantó al final de la década de los años 50 para regular el cauce del río.
Por debajo sigue su vida tranquila el pueblo de los Barrios de Luna, que da nombre al pantano. Al que viene de fuera le da agobio mirar a la presa y pensar lo que pasaría si un día se viniera abajo. Los de aquí, más prácticos, ya se han acostumbrado hace tiempo, y mientras las cosas no cambien, deben de pensar que, total, es más fácil que te pille un coche en la ciudad. Desde luego, no les falta razón. Además, es sin duda mejor estar junto al pantano y no debajo de él, como les pasó a la docena de pueblos que ahora se cubren de limo bajo la superficie. Las aguas, de rebote, dieron la puntilla a otros 3, que se quedaron sin sus mejores tierras. Como aquí no se utilizó el sistema de riaño, es decir, demolerlo todo para que no asomen las vergüenzas, cuando el agua baja aún es posible encontrarse con testimonios de aquellas poblaciones. Es el caso de la iglesia de Lagüelles, evocadora y melancólica, con su estructura tratando de salvarse desesperadamente, pero con nobleza, de la ruina total que va comiendo sus pies empapados de agua. Poco importa que aquí hubiera historia, que aquí, en este pueblo hundido, naciera un Quiñones que fue obispo de Sigüenza y que llegó a arzobispo, que aquí, más importante aún, sintieran temores y anhelos tantas gentes que ahora ya no viven. Además de para riego y fines hidroeléctricos, este lago artificial ha sido aprovechado, como no, para fines recreativos, y gracias a él en León puede darse un club náutico, algo que en circunstancias naturales hubiera sido un tanto difícil. Numerosos visitantes, muchos de ellos procedentes, paradójicamente, de las zonas costeras, se traen sus artilugios de todo tipo y hacen de estos parajes un lugar privilegiado para los deportes acuáticos. Y como bien se puede ver, no hay límite en la edad para practicarlos. La carretera que atravesaba el lecho del valle tuvo que ser levantada por encima del nivel del agua, y eso le dio un trazado generoso en curvas. Se intentó eliminar alguna de ellas con un viaducto, pero evidentemente los constructores no eran romanos y muy pronto se desmoronó. Es de confiar que el espectacular puente colgante de la autopista que enlaza León y Asturias tenga un futuro más prolongado y venturoso.
En la margen derecha del pantano queda Mayo, un pueblo que no fue afectado gracias a estar elevado unas pocas decenas de metros por encima del nivel máximo. Esa aventura no llegó a salvar ni al puente medieval del Camino Real Viejo ni a la ermita de San Lorenzo, que fueron tapados por las aguas. Mayo de Luna enseña sus viejas casas de mampostería y teja y contempla la autopista, que al lado pone el contrapunto moderno a su paz de siempre. Abelgas queda en el mismo lado que Mayo, pero está más apartado. Es pueblo grande, mucho más de lo que a uno se le antoja cuando se aproxima a él, que parece que va a tener solo 4 casas. Lo pusieron en un profundo valle rodeado de montañas elevadas, lo cual le deja bastante aislado y un poco a salvo del presente. No dejaremos de notarlo en pequeños detalles cotidianos. Se tienen noticias de Abelgas desde el siglo IX, y al parecer fue sede de un monasterio del que nada se sabe. Sin embargo, es posible que su historia se remonte mucho más atrás, pues en sus proximidades existen restos de lo que pudieron ser calzadas romanas. Caldas de Luna se sitúa al pie de grandes peñascos de caliza que suministran abundante agua durante todo el año. Su nombre, Caldas, alude al balneario que siempre hubo. Quien como nosotros esté aquí de paso, deberá conformarse con el paisaje, que no es poco. El amante de la historia también tiene algo que ver, y con agrado echará un vistazo a algunos escudos y una casona señorial que perteneció al señorío del conde de Nava. Hemos seguido el río Luna hacia el norte, pero sobre todo más al oeste, y nos hemos adentrado en esa comarca que se llama Babia. Es zona bucólica, con valles verdes que invitan al sosiego. Se dice, aunque para muchos no es más que una invención, que la frase estar en Babia procede de la época en que los reyes venían por estas tierras a descansar y a desconectar, que se diría ahora, de la agitada vida de palacio. Por supuesto, cuando los reyes estaban en Babia, vamos, que no se enteraban, era el momento adecuado para intrigar en la corte. En Torre de Babia hacemos un pequeño alto para mirar un torreón, que evidentemente gozó de mejores tiempos. Se emplaza a mitad de camino de los 2 barrios que constituyen el pueblo, y en el que no faltan testimonios de familias nobiliarias. En el Museo Provincial de León existe una buena representación de este lugar, pues allí están depositadas 2 antiguas hoces de bronce. Los objetos en cuestión se encontraron en un paraje de las cercanías del pueblo llamado Las Verdes, y datan de 1000 años antes de Cristo, lo que certifica el temprano poblamiento de estas montañas.
Nos acercamos a Mena para asistir a una partida de bolos, que es deporte local y que trae algunas alegrías a vecinos y visitantes. Mena tuvo un castillo que fue vigía de este valle. De él no queda más que un triste muro de mampostería. Poco justifica el subir al cerro en el que se alza junto al pueblo. En todo caso, para ver más el paisaje que la historia. Si la tierra es rica y los llanos verdes, es porque el agua no falta, y esta proviene de las altas montañas que superan con toda facilidad los 2000 metros. La más alta de todas, Peñauviña, semeja a un gigante de sombras bellamente tamizadas por la luz que se filtra entre las brumas. A sus pies crecen pueblos ganaderos como Torrebarrio o San Emiliano. Peñauviña es un soberbio crestón de roca que en invierno se muestra blanco, pero que ahora, ya entrado el verano, muestra desnudos sus paredones y canchales de roca gris. El Fontán, los Castillines y otra maraña de cimas conducen a la principal. Luego las verdes laderas del Ronzón y por último el Rosapero o Ubiña Pequeña. Desde el avión, y tan verde como se viste, Ubiña parece engañosamente fácil, inocente, como ocultando las víctimas que se cobra entre los que intentan escalarla. El puerto de Ventana está aquí al lado. Desde lo alto sus vertientes casi se aplanan, y es fácil olvidar que este paso de comunicación con Asturias, de casi 1600 metros de altura, aventaja en más de 200 al de Pajares, que tiene más renombre y desde luego tránsito. Asturias y su paisaje singular están aquí próximos. De hecho, hemos estado entrando y saliendo de ella. Dejamos la provincia leonesa y así sobrevolaremos unos lagos, 3 de los cuales tienen su mejor acceso desde León, por Torrestío. Sin embargo, por su posición, son lagos asturianos, cosa que no debe preocuparnos, pues estaban aquí antes que nadie bautizara ninguna tierra y seguirán cuando no quede nadie para recordar su nombre. Los lagos de Somiedo que vemos son 3, aunque hay alguno más. De ellos, uno mejora mucho cuando se ve desde el aire, pues la distancia impide ver la porquería que dejó una instalación minera. De todas formas, también desde el aire podemos ver los estragos de la minería dura y descontrolada. Por lo demás, el paisaje es idílico y apto solo para andarines, pues aquí el coche es pecado mortal. Una última mirada hacia Ubiña, paradigma de todas estas montañas, y dando un giro al timón, y con el corazón un tanto encogido, emprendemos el retorno a casa. También vamos a ver deportes tradicionales como los que se jugaban en esa calle que estamos viendo de Mena de Bavia. A lo mejor alguno de ustedes conoce a los jugadores, ya saben que si se han visto en este capítulo o han reconocido a alguien pueden escribirnos. Cuéntenoslo. Y la semana que viene haremos este viaje a los años 90 de Aires de León a las comarcas de Omaña y de Laciana. Adiós. Buenas noches.